Bienvenidos a este módulo de la carrera de actualización en cibercrimen y evidencia digital de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Franco Pilnik y soy fiscal de instrucción especializado en cibercrimen de la ciudad de Córdoba. Hoy les voy a hablar de lo que tiene que ver con el daño informático, el daño o el sabotaje informático. Esta es una figura que tiene mucha historia y creo que es interesante y bastante rico conocer un poco de esa historia para tratar de entender cómo fue que evolucionó esta figura. Claramente, el daño estuvo penado desde siempre en el Código Penal. Es una figura que se encuentra vigente desde 1921, pero no hubo cuestiones relativas a la informática que generaran discrepancias hasta recién el año 1998. ¿Qué pasó en ese entonces? Cuando comenzaba el Internet. Y hubo un caso policial muy resonante en la República Argentina en los años 90, un periodista que, siguiendo las huellas de un importante empresario, de quien nadie conocía su cara, tomó unas fotos y las publicó en una importante revista. Aparentemente, alguien ligado a ese empresario maniató a este periodista, lo mató adentro de un auto, lo encerró y ese auto terminó quemado. El periodista era José Luis Cabezas. Y a partir de ese momento se generaron muchas reacciones pidiendo justicia por el periodista Cabezas. En el año 1998, en el mes de enero, al cumplirse un aniversario de la muerte de Cabezas, un grupo de personas decidió hacer un ataque contra el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un ataque de lo que se conoce como defacement. Se cambió la portada original de la Corte Suprema, donde está la presentación, los links a los fallos y sentencias, y se puso una reivindicación respecto de un pedido de justicia por la muerte de José Luis Cabezas. Esa conducta fue investigada por la justicia y fue llevada a juicio en el año 2002, cuando se logró determinar quién era el autor que estaba detrás de esta conducta ilícita. Y ahí sucedió algo muy particular. En el año 2002, el juez de la causa decidió sobreseer al autor de este delito, a quien se había identificado como autor de este delito. ¿Por qué? Porque entendía que en los términos de la redacción que tenía el artículo 183 del Código Penal, esa página web no era una cosa, porque el delito de daño, conforme fue redactado en 1921 por el legislador, implicaba un atentado contra la integridad de una cosa y una cosa mueble en los términos del Código Civil, y este juez entendió que el sitio web no era una cosa mueble, y a partir de ahí, fíjense la paradoja, lo que fue un ataque informático contra la propia justicia, contra la máxima institución de la justicia de la República Argentina, quedó archivada, quedó sobreseída la causa, porque justamente en función de lo que tiene que ver con el principio de legalidad, el juez entendió que un sitio web no constituía una cosa. Y a partir de ahí, el fiscal no recurrió a esa sentencia quedó firme. Pero la propia Corte Suprema emitió un dictamen en el 2002 pidiendo que se revea esta situación. Situación que se podría rever en función de que ya había otras manifestaciones que, si bien no implicaban cuerpos o elementos corpóreos físicos, ya la doctrina y la jurisprudencia estaba hablando que se podían sustraer, por ejemplo, elementos como la energía eléctrica, los pulsos telefónicos o bien las señales de cable, y que siguiendo esa línea hubiera sido posible castigar este atentado que se practicó contra la Corte Suprema. Lo cierto es que no hubo una modificación y fue recién 10 años más tarde de este hecho, en el año 2008, cuando Argentina modifica su Código Penal e introduce la figura del daño o el sabotaje informático. Esta figura aparece dentro de los cambios que introduce la legislación argentina con la ley 26388. En ese momento, el Estado argentino decidió
modificar el Código Penal introduciendo nuevas figuras para adaptar la legislación a lo que disponía la Convención de Cibercrimen del Consejo de Europa, conocida como la Convención de Budapest. Para ese entonces se crearon nuevas figuras, pero también, y siguiendo esta línea de pensamiento de lo que había pasado históricamente con el sitio de la Corte, se actualizaron algunas figuras y entre ellas se encontraba o se encuentra el artículo 183 del Código Penal. A partir de ese momento, de la sanción de la Ley 26388 en el año 2008, se comenzó a castigar con pena de 15 días a un año en una figura de carácter subsidiario a quien altere, destruya o inutilice datos, documentos, programas o sistemas informáticos. Esa fue la modificación que se introdujo como un segundo párrafo del artículo 183 del Código Penal, que es el que establece o reprime el daño, y también se dijo que se iba a castigar a quien vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daño. Consecuentemente, también se modificó el artículo el inciso quinto del artículo 184, que castiga el daño informático agravado o la figura agravada del daño cuando ese ataque contra datos, sistemas o programas informáticos sean de carácter público. Lo cierto es que a partir de ese momento ya contamos con una figura que reprime lo que se llama daño o sabotaje informático. A partir de la sanción de esta ley, podemos desarrollar cuáles son las conductas de tipo objetivo que describe el tipo penal y cómo esto podría introducirse en diferentes casos para poder aplicar este tipo penal. Claramente, desde el punto de vista subjetivo, es un tipo que solamente exige o permite la aplicación a través del dolo, no hay una figura imprudente de daño, con lo cual solamente va a estar reprimida la acción de quien dolosamente altere, destruya o inutilice, y claramente no hay ninguna distinción respecto del sujeto activo, ¿sí? No es un delito especial propio, un delito que requiera una calidad especial del autor, sino que va a ser suficiente con que cualquier persona produzca o realice alguna de estas conductas que describe el tipo objetivo. La primera conducta que describe el artículo 183 es la de alterar un dato, documento, sistema o programa informático. ¿Cuál sería un ejemplo? Claramente el de la Corte Suprema, ¿sí? Esta alteración de un sitio web es la que podría ser castigada a partir de este verbo típico que introduce el artículo 183. Fíjense que acá hay un menoscabo a la integridad corpórea de ese dato o sistema, pero no hay una inutilización ni una destrucción, simplemente una alteración. Recuerden que la figura de la alteración de un sitio web tiene un nombre en inglés y se conoce comúnmente como deface o defacement. ¿Por qué? Porque lo que se hace en general es cambiar la portada, alterar la portada de un sitio web, cambiarla o alterarla para hacer en general algún tipo de reivindicación política. Son pocos o casi nulos o escasos los hechos donde los cambios o alteraciones en esta portada del sitio web tengan otra intención que no sea la propia reivindicación de algún acto de contenido político, por lo menos. Claramente esto fue lo que sucedió con el sitio web de la Corte, y si en ese momento hubiera estado aprobado el texto del nuevo artículo 183, hubiera caído dentro de las previsiones de alterar un sitio web. La otra conducta claramente consiste en la de destruir. Y acá la destrucción de sistemas o datos informáticos tiene algunas particularidades. La primera de ellas es saber qué pasa cuando existe un backup o una posibilidad de recuperación, porque la destrucción del dato informático, sabemos que a diferencia de un objeto físico, el dato informático puede tener múltiples copias. Puede haber un sistema de backup o incluso en un sistema operativo puede haber una copia de eso destruido dentro de la llamada papelera de reciclaje. Bueno, la doctrina
en esto, dentro de todo, ha mantenido la idea de que si hay destrucción del archivo, aunque este se puede recuperar, estamos frente al delito de daños. Para algunos, un daño tentado, un daño que no se habría terminado de consumar por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Para otros, un daño perfectamente consumado en función de que el archivo ha sido destruido y la posibilidad de recuperación se da después cuando el delito ya ha sido agotado, porque recuerden que este es un delito de carácter o de consecuencias instantáneas. Lo cierto es que la forma más común de la destrucción de datos o archivos informáticos es mediante la introducción de los llamados malware, en su momento se llamaban virus informáticos, estos códigos maliciosos que ejecutan un comando y realizan la destrucción de un archivo, dato o sistema informático. Ahora bien, si bien la mayoría de las veces esa introducción va a ser de tipo remota, nada impide en el tipo penal o nada indica en el tipo penal que esa introducción o borrado no puede realizarse de manera presencial, ¿sí? Podría alguien tomar o introducirse en un sistema informático y simplemente proceder al borrado y no de manera automática. Y hablando de la introducción en un sistema informático, sí creo que es importante destacar que en general estas conductas de daño informático van a tener una conducta penal precedente que va a ser desplazada por una cuestión de especialidad. Esa conducta precedente es el intrusismo informático. Si la introducción de este código malicioso o la introducción del sistema informático que va a provocar ulteriormente esta destrucción del sistema o inutilización del sistema implica siempre en general una introducción inconsentida a un sistema o dato informático, figura que está contemplada, penada y castigada en el artículo 153 bis del Código Penal. Pero ¿qué pasa con esta figura? Es una figura de carácter subsidiario. El artículo 153 bis, que castiga el intrusismo informático, que suele ser siempre el primer eslabón o el primer paso para la producción de otros delitos, como por ejemplo el daño que ahora estamos investigando, tiene una específica subsidiariedad dispuesta en el propio artículo que indica que va a proceder solamente el castigo del intrusismo informático en tanto y en cuanto este no sea parte de un delito que contenga una mayor pena. En el caso del daño informático, tiene una pena mayor. Cuestión importante para destacar que el 153 bis también implica o se ha dicho que es un delito de acción privada porque al modificarse la ley 26.388 no se modificó el artículo 62-73 del Código Penal, con lo cual quedó como en principio un delito de acción privada, pero en todo caso siempre va a ser absorbido por el daño por ser una figura de mayor entidad penal. El otro verbo típico que contiene el artículo 183 es la de inutilizar un sistema informático. Ya no se castiga la destrucción de un archivo, sino la inutilización de un sistema. Y esta inutilización del sistema puede realizarse de diferentes formas. Si tomamos en cuenta cuál es una de las acciones típicas que provoca la inutilización de un sistema, que es decir, la imposibilidad temporal de utilizar ese sistema aunque no se destruya, bueno, pueden ser los ataques de denegación de servicio, ¿sí? Estos ataques que implican llevar un flujo de conexiones demasiado grande sobre un sitio web que hacen que ese sitio colapse porque no puede resolver todas las peticiones de ingreso y de esa manera el sitio web quedará inutilizado por un determinado tiempo. Bueno, esa sería una de las formas de inutilizar un sistema informático y una de las características que llevaría o que daría la posibilidad de aplicar esta figura cuando se producen estos ataques de DDoS, como se conoce, ¿no? Un ataque de denegación de servicios, algo bastante común en la actualidad y que podría ser perseguido por esta figura de la inutilización de un sistema informático. También puede suceder que mediante la destrucción de algún archivo también se provoque la inutilización
de un sistema informático. Hace poco, desde la Fiscalía, elevamos una causa a juicio por daño informático por la conducta de una persona que ingresó remotamente al sistema informático de una empresa. Allí, una vez que ingresó con credenciales de administrador, destruyó algunos archivos que contenían la tabla de la base de datos de esa empresa, y esa destrucción de esos archivos, que ya por sí sola constituyen el delito de daño, provocó a su vez la inutilización de todo el sistema de la empresa por la imposibilidad de ejecutar la base de datos a partir de la destrucción de determinados pequeños archivos que constituían la tabla de la base de datos. Entonces vemos cómo en una sola acción aparecen dos de los verbos típicos: la destrucción por un lado y la consecuente inutilización de ese sistema informático a partir de la destrucción de las tablas. Vemos cómo cada figura en particular y cómo cada situación en concreto, dentro de la realidad de las distintas maneras en que se pueden desarrollar estos delitos en función del avance de la tecnología, van a permitir ir encajando en un lado y en otro cada uno de estos verbos típicos. Es muy infrecuente a esta altura la distribución, o es mucho menos frecuente la distribución de códigos maliciosos de tipos virus informáticos, algo que hace algunos años estaba muy de moda a través de la distribución de spam, pero que hoy es menos frecuente. La mayor de las veces en que se utilizan códigos maliciosos en la actualidad, lo que se hace es ingresar estos tipos de ransomware, que es un código malicioso que cifra la información contenida dentro de un sistema informático y luego se pide un rescate en dinero para descifrar o para entregar la clave de descifrado de esos archivos. Esto, que claramente constituye una cadena de delitos que podemos ir viendo en el Código Penal, a partir de las reglas de subsidiariedad vemos que, si bien comienza como un intrusismo informático, porque hay una introducción o puede existir una introducción en un sistema informático no autorizado, y luego hay uno de los verbos típicos del Código Penal, que es la inutilización del sistema, pero el artículo 183 también tiene una regla subsidiaria: que no se produzca un delito de mayor entidad, ¿sí? Que no constituya un delito más severamente penado. Y en este caso, la exigencia en dinero o el criptoactivo, pero una exigencia patrimonial al fin y al cabo para recuperar los archivos, implica una extorsión. Y en ese caso, entonces, va a quedar desplazada la figura del daño informático por la de extorsión. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 183, en realidad la segunda parte del segundo párrafo del artículo 183, contiene además otras conductas típicas que podemos analizar y que tienen que ver con el castigo a quien venda, distribuye, haga circular o introduzca en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daño. ¿Qué es esto de vender o hacer circular? Bueno, como les decía, ya no se producen tanto esta circulación de programas de tipo malicioso como lo eran las bombas lógicas, los virus y los troyanos, sino principalmente lo que puede haber es alguna conducta de alguna introducción en un sistema de un spyware o algún software que permita captar credenciales bancarias, pero principalmente lo que más hay es la introducción del sistema de código malicioso que cifran la información del sistema. Claramente, si no hay un pedido de rescate que nos desplace la figura hacia el artículo 168 del Código Penal como una extorsión, vamos a estar dentro de la introducción en un sistema informático de un programa destinado a causar daño. En consecuencia, habrá que analizar muy bien si, ante la introducción de un código malicioso de tipo ransomware, donde no se pide rescate, si estamos frente a una tentativa de extorsión, entendiendo tal como el comienzo de ejecución de este cifrado, pero sin pedir un rescate, con lo cual yo lo descartaría, aunque algunas personas han entendido que estaríamos ante una extorsión tentada. Yo entiendo que no, porque si no hay pedido de rescate, no hay esa actividad coactiva
del requerimiento de bienes o dinero para recuperar las cosas, entiendo que estaremos ante la figura de daño por introducción en el sistema informático de un programa destinado a causar daño, o bien mediante las figuras principales de inutilización o destrucción de datos informáticos. Por último, y para ir finalizando, tenemos que también se modificó el inciso quinto del artículo 184 para cuando esta introducción para alterar, modificar o destruir datos o sistemas informáticos se realiza sobre datos o sistemas informáticos públicos. Resta acá determinar qué y cuáles son los datos o sistemas informáticos públicos. Entiendo que son aquellos que pertenecen a cualquiera de los estados nacionales, provinciales, municipales o comunales, pero habrá que ver en cada caso a qué nos referimos como tales, si son bases de datos y están registradas a nombre del Estado, si son sitios web que pertenecen al Estado, si son sitios web que pertenecen a terceros pero que brindan servicios para el Estado, y cada caso en particular nos requerirá determinar de cuándo nos encontramos frente a datos o sistemas informáticos públicos. Les agradezco, esta es la clase introductoria y en próximas ediciones podremos ahondar más respecto de la figura del daño informático.